Bendigamos al Señor en este viernes 18 de octubre de este año 2024. Vamos terminando esta semana que el Señor nos ha concedido y en su gran misericordia descubrimos que Él es fiel, que Él quiere también sanar nuestra vida, levantar nuestra historia. Hoy celebramos en nuestra Iglesia Católica la fiesta del evangelista San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los lugares y pueblos donde pensaba ir Él. Les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: la paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién era San Lucas? Bueno, San Lucas era un médico muy querido. Es el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él escribió estos dos libros. Lucas nació en Antioquía de Siria y era un gentil, discípulo del apóstol Pablo, que lo siguió hasta su martirio. Solicitó investigar la vida de Jesús y lo logró, y sobre todo que recibió esa gracia de ser evangelista. Prueba de ello es el evangelio de la infancia de Jesús, cómo de manera detallada él conoce todos los momentos fundamentales de la vida del Señor y Salvador y los plasma en su evangelio. Lucas es ese hombre que narra en su evangelio los hechos del poder sanador de Jesús y nos va mostrando esa misericordia que tiene el Hijo de Dios, su sensibilidad ante el pobre, el enfermo y el necesitado. Eso caracteriza el Evangelio de Lucas. Es ese hombre que nos narra sobre todo ese misterio de la Virgen María en la historia de la salvación y de su vocación de madre, de hija y también de esposa. Bueno, San Lucas es ese evangelista que hoy nos deja una gran enseñanza. Primero, vemos un hombre que nos habla de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. En su escrito, en el Evangelio, procura mostrarnos el corazón de Cristo, ese corazón del Hijo de Dios que está lleno de amor, de bondad, para con todos los que de una u otra forma Él encontró en el camino de su ministerio de vida pública. Las dos obras de San Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, pueden verse como obras preciosas y muy inspiradas por el Espíritu Santo, pues ambas obras narran la buena nueva de Dios, la obra misma del Evangelio
y la urgencia del plan de Dios por la salvación de la humanidad. También tendríamos que afirmar, y es que cuando Lucas nos escribe el Evangelio de la vida de Jesús, es porque también nos quiere llevar a ser conscientes de la urgencia de la evangelización, así como lo hemos escuchado en el Evangelio de este día. Pues en el texto de hoy se habla del envío de los discípulos como quienes deben cumplir no una misión, sino como quien deben vivir el anuncio del Evangelio como su verdadera experiencia de vida nueva en el seguimiento de Cristo Jesús, del Maestro. Lucas demuestra en su propia persona el camino de la fe que él hizo y cómo sale desde el paganismo y llega a la vida en Cristo. Por eso tuvo buenos maestros y él vive esa experiencia de ser discípulo de Pablo, como quien de manera concreta se pone a su servicio, pero también recibe toda la enseñanza que Pablo le comunica. Lucas es ese evangelista que en sus escritos describe la maravilla de Dios y cómo Dios es poderoso y compasivo. Podemos decir que en la vocación de Lucas se ve ese llamado que Dios le hace de manera específica a dar prueba de lo que es el reino de Dios y también de lo que significa la vida misma en la gracia. Vamos a acercarnos a San Lucas en este día de su fiesta para dejar que sea Él quien nos enamore de la persona de Jesucristo y que Él nos motive a entender que a Cristo Jesús se le sigue, a Cristo Jesús se le recibe en el corazón y también se le deja apacentar nuestras almas. ¿Qué le tenemos que pedir hoy a San Lucas en su fiesta? Pues debemos pedirle a San Lucas que interceda por la iglesia, para que nunca falte la abundancia del Espíritu, que el Espíritu Santo se derrame siempre en el pueblo de Dios y seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús para ser testigos de su gloria y de su gracia. Pidamos también a Dios en esta fiesta de San Lucas la gracia de ser revestidos por el Espíritu Santo, para que Cristo Jesús se encarne en nosotros, así como narra Lucas el tema mismo de la encarnación. Cristo tiene de manera especial el lugar en nuestro corazón cuando nos enamoramos también de la manera como los evangelios nos narran la vida de Jesús. Hermano, la vida cristiana es un camino donde debemos seguir las huellas cada día de Jesús. Y por eso San Lucas nos enseña ese seguimiento de Cristo el Señor. Jesús es quien nos muestra qué es ser verdaderamente humano. Por eso Lucas se ocupa de esa humanidad de Cristo, pero también de la vocación divina, del llamado que Dios hace a seguirle. Jesús es quien nos llama cada día y en ese llamado del Señor experimentamos su misericordia al perdonarnos nuestros pecados y la necesidad de arrepentirnos para estar empezando siempre una vida nueva. Eso se ve latente en cada página del Evangelio de Lucas. Cuando vamos a los Hechos de los Apóstoles, encontramos un Lucas preocupado en que se conozca la obra del resucitado, la obra de Cristo, la obra del Señor. Porque si bien es cierto, nuestra fe se fundamenta
en el misterio pascual, en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y en los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos lleva por el camino del misterio pascual, del querigma, es decir, el primer anuncio, donde es necesario experimentar ese amor y esa gracia de Dios para ser salvos y tener la vida nueva. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.